días, bienvenidos a Deporte Investiga. Mi nombre es Mauro Santander. Hoy tenemos el lujo de tener a Tigran Karanjan, el licenciado, es actual entrenador de la selección argentina. Ya vieron anteriormente lo que es su currículum. Así que bueno, bienvenido a Deporte Investiga, Tigran. Es un lujo tenerte acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir un espacio con una provincia donde he vivido durante un largo tiempo y cada vez estoy volviendo y siempre con mucho gusto, con buenos recuerdos, buena gente, con muchos estoy manteniendo el contacto. Y es una lástima que ahora no nos toca en un tiempo tan difícil y complicado para todo el mundo, lo que es pandemia, que totalmente cambió nuestros hábitos, alguna conducta, algunos horarios, lo que estuvimos acostumbrados antes, pero lo que sí no cambió, que es nuestras metas, objetivos que estamos buscando, las formas optimizar. Y gracias a estas muy buenas herramientas digitales como Zoom, entre varias, que nos permite nos enseña también usar otros formatos para compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Bueno, y su historia que es muy interesante. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue su historia en el deporte y también acerca de esta pandemia, como dijo usted, que nos toca vivir hoy en día, que ha afectado tanto al entrenamiento de deportistas, tanto amateurs como profesionales. Así que bueno, hoy vamos a ver si podemos integrarnos de conocimiento a partir también de su historia, ¿no? Que es muy interesante. De hecho, usted nació en Armenia, ¿es así? Así es. Nací en Armenia, en Ciudad Kirovakan, la tercera ciudad por su importancia económica y de población. Ahora, sus últimos años ha cambiado el nombre a Vanadzor, el nombre antigua, y sigo manteniendo contactos y soy de orígenes de Armenia. Usted también fue integrante del equipo nacional de Armenia de judo, ¿no? Cuando tenía 16 años, ¿puede ser? Sí, en judo y sambo también, en ambos deportes. Un poco ir adelantándose en estas épocas e incluso hasta ahora en muchas repúblicas de ex Unión Soviética, los judokas están participando en dos tipos de eventos, por lo mínimo hasta 15, 16 años, en modalidad judo y también modalidad sambo. Son bastante parecidas por modalidad deportiva, porque hay también de modalidades de combate, es un poco diferente, que están presentes la mayoría de las proyecciones, están presentes en control en piso, palanca de brazo. Lo que sí, allá hay palanca de piernas, eso en judo no tenemos. En judo hay estrangulaciones, en sambo no tenemos. Y sí, veníamos practicando y tengo muchos compañeros que a varios mejor iba en sambo y cambiaron el deporte, podemos decir así, y lograron hasta podios mundiales máximos. Y también en esta época, en mi ciudad natal, fue una de las principales ciudades de Armenia, lo que sí, por su aporte, el medallero mundial en sambo. Había una buena escuela, un centro de entrenamiento, y así nosotros aprovechamos siempre entrenamientos compartidos, enriqueciendo uno al otro.
Qué bueno, o sea que prácticamente toda su niñez y adolescencia estuvo practicando estos deportes. Y he pasado por varios deportes. Yo diría la adolescencia y la juventud, sí, fueron deportes principales porque después el servicio militar me marcó la diferencia a dónde voy a cumplir mis deberes ciudadanos. Y si hablo desde mi primaria, yo he practicado handball, natación, ciclismo, fútbol, fue uno de mis amores, que hasta servicio militar tenía posibilidades y me invitaban a la escuela de un equipo de primera de Armenia, de Ararat, que sigue vigente en campeonato de Armenia. Pero servicio militar, lo que ellos me ofrecieron, que voy a seguir practicando deporte de combate, no habían dicho que sí de judo, y eso me ayudó mucho, que no iba tanta guardia, acerca de muchas competencias me liberaban para campos de entrenamientos, total, vivía como un civil, lo que sí debería competir en la modalidad de sambo. Bien, Y eso me permitió como estar vigente, estar en forma, porque no sé, dura 2 años el servicio y quieres, no quieres, cambios totales de tu régimen, de la comida, de todo. Yo en los primeros 3, 4 meses el peso me saltó como 8 kilos, sí, el impacto. Y después eso me ayudó a ponerse en forma de nuevo. Y, eh, el servicio fui en Kazajstán, en ejército especial, Spetsnaz, y hasta muchos compañeros de equipos de sambo y judo donde practicaba, hasta ahora nos encontramos, saludamos, recordando aquella época. ¿cómo era entrenar en un servicio militar, por ejemplo, de Armenia? ¿Eran muy intensos? ¿Eran menos intensos que su entrenamiento propio del deporte? Yo diría, bueno, era la Armada de Unión Soviética, y uno de los objetivos era que los ciudadanos de Unión Soviética que conozcan también otras regiones, otras culturas, aprendan otros idiomas. Y entonces yo, por ejemplo, nacido de Armenia, a mí tocó miles de kilómetros, lejos de miles de kilómetros de mi ciudad natal, hacerlo en Kazajstán, un país musulmana, asiática, con otro idioma, otro cambio. Pero dentro del servicio militar era todo unificado, lo que era la preparación. A mí yo no sentí ninguna complicación porque desde entrada los recolectores, decimos así, que ya venían nos siguiendo por nuestros currículum, toda gente que practicaba deportes de combate, a ellos les llevaban y ofrecían, después pasaban pruebas, ejército especial, porque hay una lógica que tú en 2 años no podés enseñar a una persona de unos niveles para que pueda cumplir funciones de como liberación de los rehenes, de toma de aviones, motines en cárceles, eh, acompañar a los juicios de los crímenes, que debería estar en guardia y puede pasar cualquier cosa. Eso requiere una preparación de muchos años. Y la mayoría de gente que venían tenían por lo mínimo títulos de maestro de deporte, cantidad de años de práctica, 5, 7, 8 años de práctica. Eso facilitaba mucho. Lo que sí adentro, sí, bastante duro, podían levantar cualquier hora. He vivido el extremo temperaturas que, por ejemplo, teníamos
pruebas de campo me ha tocado más de 50 grados hasta menos 50 grados. De un extremo calor a extremo frío y deberías correr, hacían simulaciones que se habían escapado unos crímenes, deberías encontrarlos, desarmar, etcétera, etcétera. O sea, sí, parte dura que no tiene nada que ver con deporte, y también te enseñaban en una forma el concepto, por ejemplo, en deporte de combate, tú practicas, bueno, un error te puede costar derrota, supongamos. Bueno, perdiste el combate, las lecciones que podés aprender de estos errores, lo pones en proceso próximo durante tus entrenamientos. Y la diferencia en el servicio militar, en un error te puede costar vida. Y hice el concepto más que psicofísico, concepto psicofísico ya directamente te marcaba esas mínimas respuestas para máximas situaciones. Puede ser, son técnicas no tan lindas, no tan esas, pero son muy efectivas, muy destructivas, una persona a la vez. Ese parte era un poco diferente. Lo que sí te ayudaba mucho tu preparación deportiva, fácil absorber estos puntos. Muy interesante. De hecho, bueno, tú sales de ahí del servicio militar, evidentemente muy preparado porque ya entre el año 89 y 91, estamos hablando que tenías 20 años, sales del servicio militar y en esos años fuiste campeón, perdón, subcampeón de la Unión Soviética en judo, entre más de 70 participantes, ¿es así? Sí. O sea, sí, de servicio militar me ayudó a estar en forma, regionales, zonales de Unión Soviética, entre militares, y eso te ayudaba también a tener cabeza para competencias, ¿no? Entrenamientos, que también fue la parte competitiva. Que otro punto que no está en el currículum es el que también he pasado, el terremoto, esas épocas terremoto que hubo en el 1988 en Armenia, que muy destructivo por su efecto, y a nosotros dieron como vacaciones, cortas vacaciones, como 10 días para ver en qué situaciones están en familias. Y cuando terminó el servicio militar, yo prácticamente volví en una tierra arruinada. No había luz, no había gas, en edificios de 7, 9 pisos, y salamandras, deberías usar leñas, mueble para poder. Fue bastante duro y seguías manteniendo, entrenando, hasta te vas al gimnasio, no hay ninguna calefacción, nada, 17, 20 grados bajo cero, y deberías encontrar formas con velas, porque luz no había, para entre varios compañeros seguir practicando. O sea, y todo eso te fortalece también, que muchas veces cuando empiezan a quejarse, buscar excusas, que no tengo eso, no hay otro, no hay... No, lo más importante primero es tener el deseo. El resto se arregla. He visto condiciones mucho peores, lo que en promedio en Argentina, terminando gente en podio mundial, entrenando en condiciones peores. Obvio, las condiciones son importantes, pero no es todo. Hay otros factores que también intervienen en lo que es un máximo rendimiento deportivo. Pero no son condiciones Bien, únicamente. las condiciones, de hecho, como tú dices, también pueden ayudar a tener esta resiliencia o tener esta capacidad de superarse, ¿no?
Yo diría una cosa que estuvimos pensando con muchos de mis ex colegas, compañeros ahora, y la verdad que dificultades naturales te fortalecen mucho más que modelados en condiciones de gimnasio. ¿Qué es modelado en condiciones de gimnasio? Bueno, te vas, un entrenamiento te puede durar entre una hora a 3 horas, supongamos. Y terminaste, te concentras sobre esta práctica, que puedes tener 2 o 3 diarias, pero cuando dice unas dificultades naturales que te toca durante el día, durante la semana, durante el mes, que totalmente tienes otra cabeza, y cuando te tocan los desafíos siempre lo recuerdas, las limitaciones que tuviste, y la meta tuviste tan grande, que estos obstáculos no te taparon la meta. Yo siempre digo que es muy importante poner metas grandes, como un sol, el cielo, un panorama que es algunos pequeños inconvenientes, que no te tapa y ya perdiste tu meta. Claro. Esto debes ir adoptando y solucionando. Nunca perder la meta de la vista al acostarse a dormir, al levantarse, y todo debe estar siempre presente. Que bueno, esta frase que decís es para cerrar el micro, tendría que haber estado lo último. Muy bueno. Ahora, tú a los 20 años sigues compitiendo ahí en Rusia, pero después, cuando yo leía tu currículum, veía que fuiste integrante del equipo nacional de Ucrania. Eh, Sí. si me podrías ordenar históricamente por qué primero en Rusia, después de Ucrania. Eh, Hay una simple respuesta, que va a encajar toda la respuesta. Mi madre es ucraniana, padre armenio, y yo todos, desde que me recuerdo, hasta incluso jardín de infantes, todas las vacaciones de verano hemos pasado en Ucrania. Hasta incluso, hasta en vacaciones de invierno también algunas veces. Y incluso ya practicando deporte, incluso fútbol también, de judo, aprovechamos y también practicamos deporte, yo y mi hermano, que tenía un año menor que yo, y así nos iban conociendo también esta gente, y de a poco siempre hemos crecido entre dos culturas. La cultura caucásica, de gente brutos de montañas, de barbudos, narigones, que son donde la fuerza de un hombre se respeta mucho, hasta una cultura que es un poco más suave, más esa, la cultura eslava. Son bastante diferentes, y este mix, este intercambio cultural nos ayudó mucho conocer las fortalezas y debilidades de cada uno, y a través de este día ser mejorando como una persona, un atleta, un ciudadano. Muy interesante, claro, por eso no me encajaba en el currículum. Te saco un poco de tu vida, te meto en lo que es entrenamiento. Siempre, bueno, Rusia, ni hablar con Bergoyansky como referente, se han caracterizado por ser países en los cuales los entrenamientos de fuerza han sido sobresalientes, muy destacados, ¿no? Sus metodologías de fuerza. Yo recuerdo a Ángeles Pasov, búlgaro, que vino a Argentina, y ellos habían sido alumnos de los rusos en cuanto en cuanto a lo que es el levantamiento olímpico. ¿Qué tenían de diferente? ¿Por qué eran tan buenos en fuerza? O, por ejemplo, cuando le preguntamos acá a nuestra judoka referente, Lorena Briceño, que nos decía de que en estos países eran sujetos muy fuertes, que dolían cuando los agarraban. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta característica del mayor desarrollo de la fuerza en estos países? Y una parte es la genética. Una parte es la genética, que es importante, y la otra parte es la metodología desarrollada. Y nosotros sabemos que
la parte genética tiene es uno de los pilares fundamentales en el deporte de alto rendimiento. Muchos entrenan, muchos quieren llegar, muchos están muy motivados, pero llegan muy pocos, y una parte es que un factor limitante puede ser incluso genético. Eso hablamos entre especialistas. Un alumno estos puntos no debe saber. Él viene para divertirse, practicar deportes, ser mejor persona que ayer, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que muy pocos que llegan. Y genéticamente, digo, esta gente, la mayoría, deportes donde se aplicaba la fuerza, era uno de unas cualidades físicas importantes, muchos venían de las regiones de montañas. Te hablo de deportes de combates, de levantamiento pesas, y hasta ahora mismo, si miras la composición de los equipos, están más que mitad de equipo están formando estas personas por su apellido, por su nombre. Yo como muy cerca conozco estas particularidades nacionales. Para mí es fácil distinguir. Para otros no tanto. Por ejemplo, para todos son rusos. No, pero entre rusos diferencia. Hay sus escuelas, sus particularidades regionales, su fortaleza, sus tradiciones, su genética. ¿Y por qué son gente de montaña? Porque ya genéticamente tienen esa predisposición, primero que están acostumbrados a vivir con menos oxígeno. Hay muchos lugares, son alturas de 2.500 y para arriba, de 2.000 para arriba. Y si, por ejemplo, efecto de entrenamiento en altura se usa como un método de entrenamiento, esta gente han nacido allá. Es para ser más fácil, como los corredores de Kenia, Etiopía, él lo que hay, él está corriendo desde mañana que levantó para ir a hacer compras, corre, para ir a escuela, corre, y bueno, está viviendo, vive corriendo. Y allá esta gente, que también, que desde como históricamente siempre habían metido por guerras, conflictos, durante siglos. Incluso esos países caucásicos fueron indomables. Muchas veces los quiso domar el Imperio Ruso y nunca pudo. Hay guerras de 100 años, por ejemplo, y nunca lograron domar. Y entonces ya como una tradición que tiene ese respeto hacia fuerza, que un hombre debe saber defenderse, defender su familia, defender su pueblo. Y de ahí esa preferencia, deportes de combates venían desarrollándose, ya tenían una prioridad. Duras condiciones climáticas, no había espacio, y deporte de combate también, que es bastante cómodo, no necesitas tanto. Y cuando me dicen, colchones son duras, eso, hay veces muestro videos que estás mirando, niños en el pasto están luchando, tirando, cayendo, que no les importa. Y una de las fortalezas es esta. De otra es la metodología que venían desarrollando, porque uno de los, yo diría, tiempos principales donde se marcó el mayor cantidad de estudios, experimentos, con el apoyo del Estado, cuando empezaron a participar en los Juegos Olímpicos modernos. Era la primera participación que apareció la Unión Soviética, fue en el Helsinki, 1952, y era muy difícil que en un país en ruinas, en postguerra, que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, deberían volver a recuperar ciudades, industria, y ¿de qué deporte estamos hablando? Pero era como para demostrar
demostrar su existencia, su fortaleza, su ser en el movimiento olímpico internacional frente de todo el mundo. Entonces, desde allá el deporte empezó la prioridad del Estado. La prioridad del Estado, no hay muchos países donde tienen deporte como prioridad del Estado, la política deportiva. Y de ahí un buen financiamiento a largo plazo, reconocimiento, profesionalismo, formación de recursos humanos, y nada de improvisación, y mucha competencia interna. Mucha competencia interna, eso donde te aparecen los mejores. Y el otro punto muy importante es los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. También la mayoría de los descubrimientos, experimentos, fueron esa década de los 70. Bien. Pero me olvidé mencionar un punto muy importante que un país que venía, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que participaron en 1914 si no me equivoco, a 1919. Después viene del 2017 la revolución, revolución de octubre. Y no paraban de salir de guerras, de conflictos. ¿De qué deporte estamos hablando? Sí, hubieron de fines del siglo XVIII, habían muy populares del circos, eso de luchadores de circo, de boxeadores, de que levantaban de pesas rusas, muchos trucos de fuerza, que hay mucha tradición que viene desde allá, la gente fuerte por su genética. Pero principalmente los fuentes principales de conocer un punto de partida de material es que fue el que compraron de las bibliotecas de Grecia antigua, donde del griego antiguo se traduce a un griego moderno y de griego moderno se traducía al ruso. Bien. No, y obvio, y los estudios que en esta época tenían los ingleses, un poco alemanes, no tanto, alemanes que también el mayor impulso empezó en República Democrática Alemania, con la finalización de Segunda Guerra Mundial, que uno de los fundadores, Dietrich Hare, como nuestro Matveyev, casi arrancaron juntos, y esa política deportiva ha estado la principal atención sobre deportes que tienen muchos volumen de medallas, como natación, atletismo, para salir entre primeros en clasificación general. A punto de cumplir 30 años, 28, 29 años, y de repente le sale venirse a un país de Sudamérica, en este caso Argentina. Sí. La pregunta es, ¿cómo conoció Argentina? ¿Por qué se vino a Argentina? ¿De dónde surgió ese nombre? Yo justo estaba terminando el posgrado en Kiev, sea posgrado en deportes de combate de alto rendimiento, y me ofrecían continuar estudiando en doctorado para desarrollar unos temas interesantes que la verdad siguen siendo interesantes. Algún día voy a volver. Después, si nos da tiempo, les puedo comentar. Y yo como pensaba, yo ya trabajaba como entrenador, estaba en complejo grupo científico de la selección ucrania, encabezaba una región de donde venía en Ucrania. Tenía mucho trabajo práctico. Y la verdad, con nuevos conocimientos adquiridos, esto quise probarme que ya en una experiencia en extranjero,
siempre pensando al trabajo científico se puedes volver, puedes continuar, eso, pero trabajo práctico, estar en la primera línea es bastante un tiempo limitado y no cada uno lo consigue para lograrlo. Y escribí a varios países y tuve unas respuestas. Entre las respuestas, una que me interesó fue Argentina, con el presidente actual, Oscar Cassinelli, que me dio un contrato de prueba, que te ofrecemos tal cosa, tal cosa, tal cosa, y un contrato de prueba de 1 año. Y yo lo acepté y me levanté y vine a Argentina. Después que terminó 1 año, que ellos cumplieron por su parte, dicen que les gustó el planteamiento, otra visión, porque ya venían Argentina tenía experiencia de técnicos extranjeros, como pasaron varios cubanos, después pasó maestro López Piccione, un argentino, pero formado en España, y ahora otra experiencia más que vino, no vino para anular lo que venían haciendo, sino vino sumar desde cómo encontró y la verdad también digo que yo sé que en corto plazo es imposible, debemos respetar proceso, trabajos en largo plazo y por nuestra parte nosotros cumplimos en contrato. Pero si tú quieres continuar, deberías tener la ciudadanía argentina, que nosotros te ayudamos, y vas a continuar con nosotros como tú eliges, debes tomar esta decisión. No fue fácil, ya deberían ser relacionado con totalmente mudanza, familia, cambio de costumbres, todo eso, y lo acepté y hasta ahora no lamento. ¿Y cómo hizo con el idioma al principio? Eh, Primero me ayudó inglés. La verdad que cuando vine a Argentina que no conocía absolutamente nada, no había estudiado, me confié un poco al inglés y al idioma universal del judo, que la terminología japonesa y de los movimientos. Lo que sí que me ayudaron mucho atletas, que cada uno tenía no obligación, que una tarea adicional que me deberían ir corrigiendo constantemente. Y tuve este beneficio que tenía permanentemente profesores, maestros, que yo les enseñaba judo, vida, les entrenaba y ellos me enseñaban español. Me ayudaron a enfocarse sobre parte principal, lo que es más importante, lo que es más frecuente se usa. Empecé a armar un diccionario especial mío, porque las traducciones eran muy diferentes en fuentes deportivas, tal vez la misma cosa tenía uno de raíz español, otro de cubano, pero yo necesitaba mi propio para poder llegar a los alumnos, a mis colegas. Traducciones intensivas que me tocaba elaborar de planes estratégicos de desarrollo de judo a mediano y largo plazo, y la verdad que esa traducción intensiva, que era palabra por palabra los textos, eso me ayudó mucho, y paralelamente armando el diccionario, que ya eran como machetes preestablecidos, que cuando me tocaba de nuevo, que más o menos el núcleo tenía, las palabras, términos que se repetían, ya como cada vez repetías y ibas aprendiendo de nuevo. Así. Muchos me ayudaron los atletas. Yo trato de imaginarme, ¿no? Alguien que viene de costumbres tan diferentes, bueno, tratar de aprender un idioma nuevo, costumbres nuevas, y encima, a 2 o 3 años de haber llegado, en el año 2001, se encuentra con la crisis de Argentina. Uf, un baldazo de agua fría. Un baldazo de agua fría y bueno, que la verdad que lo que nos enseña deporte, lo que nos enseña judo es nunca
darse por vencido. Si si te caes hay que levantarse, te tiraron 9 veces, levantarte 9 veces y seguí y enfócate sobre tus tareas, tu objetivo. Y también yo tuve experiencia anterior que me ayudó a abordar esta crisis que también tuvimos en crisis de los 90. Yo en Argentina vine en 98 y esa crisis 90 he vivido en piel propia, en Armenia, en Ucrania, que a Ucrania empecé a vivir, ya me decidí cambiar la universidad por patria de mi madre y tomé decisión ir a vivir en Ucrania. Vivir en Ucrania, estudiar, continuar trabajando y vivir, yo digo, desde efectos de terremoto, guerra civil de Karabaj, que provocó muchas cosas. La crisis de los 90, donde una formación económica social de socialismo cambia para el otro y todavía no ha llegado otro y debes sobrevivir entre dos extremos. Y la verdad para mí fue un inconveniente más y yo no me rendí y bueno, y seguimos adelante y Pensó en sobrevivimos. volverse en esa época. ¿Me puedes repetir, por favor? Si no pensó en volverse en esa época. Digo, en la época de la crisis Eh, en Argentina. Yo la verdad que no. Había mucha gente que tenía, incluso de alumnos tenía que quisieran volver a sus raíces, a Europa, eso, muchos fueron, después volvieron de nuevo a Argentina, algunos se quedaron y siguen remando hasta ahora que mantenemos el contacto. Yo diría que acá no hay una receta universal, cada uno tiene su propio camino y primero y principal debes escucharte a vos ti mismo, tu corazón, tu alma, tu intuición. Y acá no hay una receta mágica que, vamos para allá o mejor para allá, no. Yo diría es un estado interno de cada uno. Mucha gente cree en, si yo estuviera de aquel lado sería mejor. No. Primero tú debes estar mejor contigo mismo en cualquier lado. Es una situación que no tiene nada que ver, estés donde estés. Si tú no estás en una armonía, en un paz contigo mismo, ya estás en una guerra con el resto del mundo. Lamentablemente tenemos un montón de casos, un montón de situaciones que nos encontramos durante nuestra vida cotidiana. Muy interesante. Bueno, entonces después Tigran, usted se queda en Argentina y con la selección argentina hasta estos tiempos participa en 10 mundiales con la selección argentina de judo. ¿Es así? Sí, parece, sí. Más o menos ahí lo que envié son desde el primer mundial que participé en 99 y el último mundial que terminamos con una medalla fue en Bakú, si no me equivoco, en 2018, en Azerbaiyán. Que me decía También una historia como yo hasta ahora no recuerdo que mucha gente me dicen que soy loco, lo que hice y porque son dos países que están en estado de la guerra, sin relaciones diplomáticas entre Armenia y Azerbaiyán, hasta incluso hace poco, 1 o 2 meses, relanzó el conflicto de nuevo. Y la verdad que primero que no me daban visa, después debería intervenir la Federación Internacional de Judo para que me otorgan un permiso con una carta de respaldo de la Federación Nacional de Azerbaiyán y Comité Olímpico con números teléfonos que cualquier cosa inmediatamente contactar a ellos.
Después no me dejaban salir. Desde empiezas entregando el equipaje y me detuvieron 30 minutos llamando, te pasabas control de pasaporte, otro 30 minutos, equipaje de mano, de nuevo, y así hasta los chicos esperándome en cada punta que me dejan irse, porque la verdad que, y como para finalizar este capítulo, nadie tomó responsabilidad poner sello ni entrada ni salida en Azerbaiyán. En mi pasaporte no tengo ninguna marca que estuve allá, solo las fotos. Nadie quiso hacerse cargo por esta situación como para ellos, como es un delito. Bueno, Permitir que pase a alguien. Ahora, qué interesante, desde el primer mundial que estuviste acá en Argentina hasta el último mundial, pasaron 18 años. ¿Cuáles son las vivencias o las experiencias más importantes que te quedaron de todas estas vivencias en los mundiales, no? Y obvio, medallas son amores. Donde te estás y, bueno, y entre la bandera de Argentina y está en el podio, y cuando suena el himno ni hablar, y Paula nos dio este lujo, y la verdad que estoy comentando y me pone pie de gallina, y cada vez como es nuevo. No somos un país de potencia en judo, con nuestros recursos escasos, como económicos, que también pues, la población judoística no es tan grande, y podemos, a ese largo de estos tiempos, podemos mostrar resultados extraordinarios. La aparición de Paula Pareto ha potenciado, digo, más allá de que tenemos una historia de varios judokas que han demostrado a nivel tanto sudamericano como mundial que están a la altura del judo elite, Paula Pareto puede que haya catapultado al judo en cuanto a su promoción. Yo diría, ese fue la culminación de todo ese antecedente que venía, que mucha gente, hay gente que solo ven la parte competitiva, ven el podio, pero no se ven lo que se hace por fuera, lejos de escenario. Y la mayoría de trabajos se hacen lejos de escenario, en unos lugares invisibles, muchas veces en horarios incómodos, condiciones incómodas. Después, lo que ve gente es la culminación. Y también de Paula, que también fue una parte de un proceso, lo que es el desarrollo del judo argentino. Es decir, nada no aparece de nada y de ningún país, siempre hay un porqué. Hubieron procesos se respetaron, porque es una de las deficiencias que nos encontramos bastante a menudo. No se respetan los procesos. Y uno de los puntos claves, el desarrollo deportivo, el rendimiento deportivo, se debe respetar procesos, tomar cosas procesual, no eventual. Y muchas veces gente que a cualquier costo, por evento, por eso, por otro. No, el proceso, no evento. Evento vendrá, pero hay que respetar el proceso. Y por ejemplo, mismo ejemplo de Paula, hay poca gente que conocen cuánta plata debería poner ella participando en eventos de junior, senior, para poder llegar ya a ser becada. Y una de las deficiencias que yo veo que también tú primero llega y después te apoyamos. Y de ahí donde estamos perdiendo muchísimos talentos. Yo
Fui y soy testigo de un montón de casos que ves, es un diamante bruto, es un diamante bruto desde sus características físicas, desde sus cualidades psicológicas, todo eso es un diamante. Pero hay que pulirlo y eso lleva tiempo, recursos, paciencia y un chico muchas veces no tiene estos recursos propios. Y entonces debe ir el segundo no tiene tampoco, que es bueno, tercero, cuarto, y muchas veces nos fuimos criticados, por ejemplo, por algunos resultados de Panamericano Junior o algo así de cadete. Y sí, pero ¿qué creen que no fue el mejor? Fue el número 3, número 4, hay veces número 5 que pudo pagar y no era mejor era este. Y no logramos para para que pueda ir. Entonces siempre hay otra parte, la parte de controversiva de la situación. Tú no podés sacar conclusiones solo por un detalle. En Argentina, ese último, después Juegos Olímpicos de Juventud de 2018, se cambió este punto para tener un seguimiento, se cambió un poco que se formó el grupo, la transición de alto rendimiento. Transición de alto rendimiento, que esas inversiones que tuvieron para como preparación previa de los Juegos Olímpicos Juventud, que continuar, que no se pierdan estos talentos. La creación Hay buen cambio, hay un cambio positivo en Argentina también que gracias a la política de Estado se apareció últimos años. Si usted me tuviera que mencionar cosas o cuestiones que le gustan de Argentina, ¿qué le gusta? Me gusta mucho que la importancia de familia, me gusta mucho que el ritmo de la vida que no podés ver en países europeos, en América del Norte, Canadá, en países nórdicos, mismo en países de donde yo vengo, de país de ex Unión Soviética, donde tú, por ejemplo, en Argentina, tú puedes tener el pie en el acelerador, tú puedes acelerar, puedes un poco bajar la velocidad y nadie te va a decir que, oh, más rápido o como, no veo esa carrera en el túnel, o como dicen en términos de marketing, carrera de ratas, que la gente corriendo, agachado eso y termina la vida y no ha visto nada, y todo lo que le pasó es laburar y a ver si quiere recordar algo y no tiene nada para recordar, que me he tocado también hablar que con estas personas de este tipo de experiencia, que hasta personas habían emigrado de Argentina por países mejor desarrollados, con mejor economía, y han vuelto por estos puntos, lo que estoy mencionando. No ven vida, no hay vida y yo la veo que tú puedes un poco frenar, hacer la vida más lenta, disfrutar el paisaje, disfrutar la compañía, disfrutar gastronomía, eventos. Eso me gusta mucho en Argentina, en América Latina, que yo diría que disfrutan mucho más vida que en muchos otros países donde yo he estado. Tienen este privilegio. Me dijeron que el mate también le gustó mucho. Me encanta y yo todos los días empiezo con mate como una forma meditar, organizarme de diario y también sobre los proyectos. Son horas de silencio. La magia de la mañana siempre pasa con la mate. Es fundamental. En esta época, bueno, justamente se frenaron todos los entrenamientos. El 20 de marzo, de hecho, en Argentina se decretó esta cuarentena. Y bueno, todo cambió, ¿no? Todo cambió para los atletas. La vimos a Paula Pareto en las redes sociales
entrenando de diferentes maneras, como podía en su casa. Y bueno, prácticamente llevamos 6 meses, ahora el 20 de septiembre se van a cumplir 6 meses desde que se paró todo. Nosotros hicimos un trabajo acá acerca de cuánto se había alterado el entrenamiento. Y justamente los deportistas mencionaban que sus días y horas de entrenamiento se habían reducido. De hecho, como te comentaba anteriormente, Tigran, muchos judokas también respondieron a la pregunta, tanto amateurs como profesionales algunos, y hablaban de esto, de no solamente el descenso, el entrenamiento general, sino también los cambios, las alteraciones de los horarios de entrenamiento. Entonces, esto yo pensando desde lo biológico, podría traer problemas hasta del ritmo circadiano, ¿no? De la costumbre de entrenar a determinado horario. Esto podría ir en desmedro del entrenamiento o del rendimiento. Y más afectar a los deportistas profesionales. ¿Está bien si digo eso o para ti afecta de la misma manera a los deportistas profesionales que a los deportistas amateurs? Yo diría, no hay que tener miedo a ese cambio de ritmos de circadios. A un atleta de alto rendimiento debe constantemente viajar, cambiar horarios, cambiar ciudades, países, esferas de otra parte del mundo, y constantemente está con esto. Lo que sí, necesita un periodo de adaptación o no, aclimatización para ir ordenando estos horarios hacia de los horarios de competencia. Yo en este punto no veo demasiado problema, el cambio de los horarios de entrenamiento. No veo, eso se puede ajustar y regularizarse. Otro punto que sí ha disminuido la cantidad de horas de entrenamiento, obvio que no podés en un espacio de un departamento, de una casa, que te faltan un montón de materiales, seguir haciendo lo que estás haciendo, lo que el mantenimiento de la fuerza, de resistencia, de la flexibilidad, te quemará la cabeza. No hay que estresarse, no hay que ser pesimista, hay que ser bien claro. Primero, los objetivos, las metas siguen siendo iguales. Todo el mundo está en el mismo problema, por un lado. Por otro lado, en estas situaciones como estamos, tú podrías ser lesionado, tampoco tiene una actividad limitada. Lo que puedes hacer es, objetivo principal, respetar horarios, es sí o sí, debes poner una rutina diaria y debes respetar a la hora de entrenar, comer, descansar. No debe transformarse un 24 horas inmenso, y hay veces que después te despiertas, no sabes ni qué hora es, qué estás haciendo y dónde estás. Eso está mal. Eso te puede generar trastornos psicológicos. Otro punto, no perder el hábito de entrenar. Tratar de diversificar las rutinas para no aburrirse. No engordar, cuidar la comida. Que sí se puede fortalecer el aspecto teórico. Aspecto teórico de entrenamiento, que si estudiar, analizar videos, empezar a estudiar teoría de entrenamiento, que lo deberías hacer incluso cuando estuvimos entrenando normalmente. Lo que sí que ahora profundizamos. No descuidar sus estudios, yo diría, siempre digo a chicos que saquen lo que se puede de encima, más materias, más años. Si el tiempo permite, terminen graduándose de 1 o 2 años mucho más antes. Aprovechen estos momentos. Después eso te permitirá más enfocarse sobre los entrenamientos. No pierden el tiempo. Saquen este provecho. Ven la parte positiva, que ya que estamos así, entonces aprovechamos lo que tenemos. Algunos aspectos técnicos se pueden mejorar.
algún error a través de ejercicio especial, un buen diagnóstico. O sea, yo, por ejemplo, nosotros tenemos 3 encuentros semanales y aparte, si cada uno, si necesita un contacto directo, telefónicamente, o pues, vía Zoom o por WhatsApp, como sea, pero durante esos 3 encuentros, en uno es teórico y 2 de entrenamiento, diferentes tipos. Y vuelvo a decir una cosa muy importante, que no vamos a sacar ahora campeones un rendimiento, un máximo rendimiento, un óptimo rendimiento entrenando por internet. No nos engañemos. La historia nos demuestra que un atleta de mediano, alto rendimiento está 50% y más de sus prácticas entrena solo. Debe tener esta capacidad para entrenar solo, llevar esta práctica. Y después una práctica, una forma conjunta, si es un equipo, lo hacen en equipo, conjunto, que si es un entrenamiento de judo, se junta el grupo para hacer entrenamiento específico de judo, pero el resto de lo que es la preparación física, la general, especial, en todo mundo, 1 o 2 turnos es normal, común y corriente que atleta debe hacerse cargo solo. Y nosotros, que yo hay veces que encuentro que 6 Zoom semanales con un grupo, no, están locos. Y también debe estudiar. También tú tienes otras reuniones, capacitaciones. No estamos nosotros formados para un teletrabajo. Yo diría que hay que un poco más aflojar esta carga porque se está generando una sumofobia. Que hay veces que te da miedo acercarse a la computadora, un susto, porque no estamos formados para esto. Lo que sí es una buena herramienta tener todos juntos y mostrar. Yo digo, no es una cuestión que ahora vamos a mejorar tu cualidad, esta capacidad. Ahora vamos a analizar una teórica, después de entrenamiento. Bueno, ese trabajo lo debemos hacer 3, 4 veces por semana. Este drill hay que mejorar de tal forma de esto. Lo hacemos juntos eso para que cada uno, si quiere grabar, graba. Si tiene preguntas, lo hace. El resto del tiempo debe entrenar solo. Y ahora es el momento, va a demostrar quién es fuerte de la cabeza. ¿Quién tiene esa capacidad de llegar más lejos posible? Perfecto, la verdad que con eso podemos cerrar. Me encantó cómo lo describiste, diste ahí varios puntos que los vamos a destacar en pantalla después cuando lo editemos a esto, que la verdad que también les viene muy bien a nuestros jóvenes deportistas que nosotros vimos en las encuestas que por ahí fueron los más afectados, con lo que tú decías acerca de los hábitos, ¿no? Que alteraron mucho el horario de inicio del sueño, entonces, como tú decías, es importante no alterar esos hábitos y tratar de mantener una conducta. Tigran, la verdad que te agradezco, me quedó mucho, no te mostré todo un PowerPoint que tenía de ustedes haciendo unas fotos más otros gráficos de entrenamiento. Eh, como le dije anteriormente, tenía muchas ganas de charlar con usted, sabía que tenía una historia muy interesante y bueno, quedará una segunda parte para cuando usted le disponga. Así que bueno, si tiene algún mensaje para la gente de Neuquén, este es el momento. Les agradezco mucho por este encuentro, la verdad que lo disfruté con gente en Neuquén, tengo mi afecto especial, he vivido unas lindas épocas entre 2005 hasta fines de 2008. Disfruté la naturaleza, la gente, esa tranquilidad, lo que es Patagonia, y aguanten, no se desanimen, eh, enfóquense sobre el día, que hay un dicho que dice, el quien sabe vivir el día sabe vivir la vida. Traten en esas épocas difíciles no mirar demasiado para adelante. Enfóquense sobre el día, sobre sus tareas. El resto vendrá. El mundo, la humanidad
ha vivido situaciones mucho peores que esta. Y un día va a terminar. Y estoy seguro y convencido, ya la mitad ya pasamos. Ya vamos bajando de la montaña. Vamos destrabando y mejorando. Y un fuerte abrazo.